Era un día de julio de 1998 en Madrid, uno de esos veranos abrasadores en los que el calor se pega al asfalto y el aire parece vibrar con un rumor espeso. En las calles del centro, los turistas buscaban la sombra de los árboles de El Retiro, familias enteras recorrían el paseo del Prado con helados en la mano, y las terrazas de Lavapiés y Malasaña rebosaban de voces y risas. España vivía los últimos años de los 90 con una mezcla de optimismo y rutina. El eco de la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona todavía estaba presente, y en los hogares madrileños la televisión competía entre la programación de Telecinco y las noticias de TV. Nada parecía presagiar que en medio de esa normalidad cotidiana se escribiría una de esas historias que parten la vida de una familia en dos. Javier, un niño de apenas 8 años, de cabello castaño y ojos inquietos, vivía con su madre Carmen en un barrio cercano a Atocha. Era un chico curioso, lleno de energía, que amaba jugar al fútbol en la calle con sus amigos y que soñaba con algún día vestir la camiseta del Real Madrid. Aquella mañana, como tantas otras, pidió permiso para ir con sus compañeros al Parque de El Retiro, un lugar que para muchos madrileños es más que un simple jardín. Es un pulmón de la ciudad, un refugio de historias y encuentros. Carmen, confiada, lo dejó marchar con la promesa de que estaría en casa antes de la merienda. No podía imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de su hijo ese día. Las horas pasaron sin novedad. En el parque, grupos de niños corrían alrededor del estanque donde las barcas azules se movían bajo el sol inclemente. Parejas paseaban entre esculturas y músicos callejeros ofrecían sus melodías a cambio de unas monedas. Todo era parte de esa postal veraniega que define a Madrid en julio, la mezcla de bullicio urbano y calma familiar. Pero cuando la tarde avanzó y el calor empezó a ceder, Carmen notó que Javier no regresaba. Primero pensó que habría ido a casa de algún amigo, como tantas otras veces. Llamó a varias puertas, recorrió los pasillos de su edificio, preguntó en el kiosco de la esquina. Nadie lo había visto. El reloj parecía avanzar con un peso insoportable. A medida que caía la noche, la inquietud se transformaba en angustia. Carmen acudió a la comisaría más cercana para denunciar la desaparición. Los agentes, al principio, trataron de tranquilizarla. «Seguramente el niño se habrá entretenido, señora. Espere unas horas». Pero la madre insistía con una convicción nacida del instinto. Aquello no era una simple travesura. Javier jamás había pasado una noche fuera sin avisar. Su cama vacía, su mochila tirada en casa, eran señales demasiado claras de que algo estaba terriblemente mal. La noticia comenzó a circular en el barrio con rapidez. Vecinos, amigos y conocidos se unieron a Carmen en una búsqueda desesperada que se extendió por calles, estaciones de metro y plazas. Los carteles con la cara sonriente de Javier, impresos en blanco y negro, pronto cubrieron farolas, marquesinas de autobuses y tablones de anuncios en colegios. Era la misma imagen que más tarde sería recordada por todos, un niño de mirada viva que, de pronto, se había esfumado como si la tierra lo hubiera tragado. La ciudad, acostumbrada a la algarabía de los bares, al bullicio de los mercados y a la pasión por el fútbol, pareció detenerse por un instante para escuchar el eco de una madre gritando el nombre de su hijo. Carmen recorría los pasillos del metro de Madrid con fotografías en la mano, preguntando a desconocidos si habían visto a un niño con camiseta blanca y pantalón corto azul. Cada negativa era un golpe en el corazón, cada silencio, una losa más sobre su esperanza. Mientras tanto, la rutina madrileña seguía. El tráfico en la Gran Vía, los turistas haciendo cola para entrar al Museo del Prado, las conversaciones animadas en los cafés de la Plaza Mayor. El contraste era cruel. Para la ciudad, Javier era un niño más entre miles. Para Carmen era el centro de su universo. Esa indiferencia colectiva, fruto del ritmo vertiginoso de una capital en pleno auge, se convirtió en otra herida para la madre, que sentía cómo su dolor quedaba reducido a un susurro en medio del ruido ensordecedor de Madrid. La prensa local apenas dedicó unas líneas a la desaparición.
Un pequeño recuadro en las páginas interiores del periódico mencionaba la alerta, pero pronto la atención se desvió hacia otros titulares: un partido de la selección, un escándalo político, la ola de calor que golpeaba el país. Carmen aprendió en cuestión de días lo que significa luchar contra el olvido. Mientras para ella cada minuto era un tormento, para el resto la vida continuaba con normalidad. Esa primera noche, Carmen no durmió. Miraba la puerta de su casa como si en cualquier momento pudiera abrirse y aparecer Javier corriendo a sus brazos. Escuchaba cada ruido en el pasillo, cada golpe en la escalera, convencida de que eran pasos conocidos. Pero el silencio de la madrugada se volvió insoportable. El recuerdo del último beso de su hijo antes de salir a jugar se repetía en su mente como un eco infinito. Así comenzó un viaje que marcaría su existencia. El 11 de julio de 1998 dejó de ser un día más en el calendario madrileño y se convirtió en el inicio de una pesadilla que se prolongaría durante 2 décadas. Para Carmen, no era solo la pérdida de un hijo, sino la fractura de su propia identidad. En una ciudad que presume de no dormir, ella quedó atrapada en una vigilia eterna, esperando una respuesta que parecía nunca llegar. Lo que sucedió aquella tarde en el Retiro permanecía envuelto en misterio. Nadie vio nada, nadie escuchó un grito. Solo quedó el vacío, un agujero imposible de llenar. Carmen se aferró a la esperanza como único salvavidas, repitiéndose una y otra vez que Javier estaba vivo en algún lugar de la ciudad. Pero en el fondo, Madrid, con todo su bullicio y su historia, parecía haberle dado la espalda. Ese fue el día que cambió todo, la jornada en que una madre dejó de ser simplemente una vecina más de Madrid para convertirse en símbolo de una lucha que no conoce descanso. El día en que la vida de Carmen se dividió en un antes y un después, y en que la palabra espera se convirtió en su única compañía. Porque en medio de los ruidos de la capital, en cada campanada del reloj de la Puerta del Sol, en cada atardecer sobre la plaza de Cibeles, había una ausencia que lo ensombrecía todo, la de un niño que nunca regresó a casa. Los primeros días después de la desaparición de Javier fueron una mezcla de angustia, esperanza y rabia. Carmen no se permitió derrumbarse. Cada minuto contaba, y ella estaba convencida de que su hijo seguía en algún lugar de Madrid. Apenas habían pasado unas horas desde que no regresó del Retiro, cuando ya estaba recorriendo las calles cercanas, deteniendo a transeúntes, mostrando la foto de su niño en un carnet escolar, preguntando con la voz entrecortada si alguien lo había visto. La ciudad parecía demasiado grande, un laberinto imposible de abarcar, y ella, una sola mujer enfrentándose a la inmensidad de la capital. Al día siguiente, acudió a la comisaría de la calle Leganitos con una carpeta llena de fotos. Los agentes la recibieron con cierta indiferencia, anotando los datos de Javier como si fuera un trámite más. «Espere 24 horas, señora. Los niños suelen aparecer», le dijeron. Pero Carmen sabía que aquello no era una travesura ni un juego prolongado. Salió de la oficina con un nudo en el estómago, convencida de que si no movía cielo y tierra por su cuenta, nadie lo haría por ella. Así comenzó una búsqueda que se extendería por todos los rincones de Madrid. Los carteles fueron su primera arma. Con la ayuda de vecinos y algunos amigos de Javier, imprimieron cientos de hojas con la imagen del niño: camiseta blanca, pantalón azul, sonrisa brillante. Aquellos papeles empezaron a cubrir estaciones de metro como Sol, Atocha y Tribunal. Aparecieron en las marquesinas de la EMT, en los tablones de colegios públicos y en los muros cercanos a los bares de barrio. La gente los miraba de reojo mientras corría hacia sus obligaciones, y aunque algunos se detenían a preguntar, la mayoría seguía de largo. Carmen se dio cuenta de que la vida de los demás seguía intacta, mientras la suya se desmoronaba. Llamó a hospitales como La Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre, preguntando por ingresos de niños sin identificar. Cada negativa era un mazazo, pero también un pequeño alivio. Si no estaba en urgencias, quizá aún estaba con vida en alguna parte. Recorrió morgues con el corazón encogido, temiendo reconocer entre los cuerpos inertes a su pequeño.
Ninguno era él, y esa ausencia ambigua alimentaba tanto su esperanza como su tormento. Los medios de comunicación no mostraron demasiado interés al principio. En 1998, las noticias estaban saturadas por la política nacional, por los preparativos del Mundial de Francia y por los debates televisivos que llenaban la parrilla de la noche. Carmen logró que una emisora local mencionara el caso en un breve informativo, y durante unos segundos la foto de Javier apareció en pantalla. Fue un instante efímero, pero para ella significaba que al menos alguien más escuchaba su clamor. La respuesta policial se mantuvo tibia. Un par de agentes fueron enviados a recorrer la zona del Retiro, preguntando a vendedores de globos y a los encargados de las barcas. Nadie recordaba haber visto nada extraño. Un testigo mencionó vagamente a un hombre alto cerca del área infantil, pero la descripción era tan imprecisa que no llevó a ninguna parte. Carmen sintió la impotencia de luchar contra un sistema lento, atrapado en trámites burocráticos, mientras las horas, que podían ser decisivas, se deslizaban como arena entre los dedos. A pesar de todo, no estaba sola. En el barrio de Lavapiés, donde vivía, los vecinos se organizaron para hacer rondas nocturnas, repartir carteles y preguntar en bares, estaciones y plazas. Era un esfuerzo colectivo marcado por la solidaridad española, esa costumbre de volcarse ante la tragedia cercana. Pero con el paso de los días, Carmen notó cómo el fervor inicial se debilitaba. La gente debía volver a su rutina, al trabajo, a la familia. La desaparición de Javier empezaba a convertirse en un rumor lejano para muchos, mientras que para ella era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada noche, Carmen regresaba a casa con las manos vacías, encendía la televisión y entre concursos y series de la época, buscaba una señal de su hijo en los rostros que desfilaban en la pantalla. Dormía poco, siempre con la ropa puesta, por si el teléfono sonaba o si alguien tocaba a la puerta trayendo noticias. A veces escuchaba pasos en el pasillo y corría a abrir, solo para encontrarse con el vacío. La esperanza era el único motor que la mantenía en pie, y la convicción de que debía seguir buscando la empujaba a levantarse cada mañana. Madrid, con su ruido constante y su vida frenética, se convirtió en un escenario cruel para una madre que buscaba a su hijo entre millones de rostros. Cada vagón del metro podía esconder una pista. Cada multitud en la Puerta del Sol era una posibilidad. Pero la ciudad también le devolvía la indiferencia de los transeúntes apresurados y de las autoridades que no sabían qué hacer. Carmen se aferró a la idea de que, mientras ella no dejara de luchar, la historia de Javier seguiría viva. Lo que aún no sabía era que aquella búsqueda, que comenzó como una carrera contra el tiempo, se transformaría en una travesía de años, marcada por silencios, dudas y un dolor que nunca se iría del todo. Con el paso de las semanas, la desaparición de Javier dejó de ocupar el centro de las conversaciones en el barrio. Al principio, todos habían mostrado solidaridad. Vecinos que acompañaban a Carmen a pegar carteles, comerciantes que permitían dejar las fotos en sus escaparates, jóvenes que se ofrecían a recorrer zonas lejanas de Madrid en busca de cualquier pista. Pero la vida en la capital es veloz y no se detiene por el dolor de uno solo. Poco a poco, esa energía se fue desvaneciendo. Los bares de Lavapiés volvían a llenarse cada noche con tertulias animadas. En las plazas se organizaban verbenas de verano y los domingos regresaba la pasión de siempre. El fútbol, con la gente volcada en los partidos del Real Madrid y del Atlético. El bullicio de la ciudad fue cubriendo el eco del grito de una madre. Carmen lo percibía con dolor creciente. Mientras todos retomaban sus rutinas, ella se quedó atrapada en un tiempo que se había detenido el día en que Javier no volvió del Retiro. Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de caminar por dos mundos distintos. El suyo, marcado por la ausencia, y el de los demás lleno de vida y proyectos. Y, en el mercado de Antón Martín, escuchaba a las mujeres discutir sobre el precio de las verduras o sobre el último capítulo de una telenovela en Antena 3, y se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera hablar de cosas tan triviales mientras su hijo seguía desaparecido.
La primera gran lección de esa etapa fue el choque cultural de la soledad en medio de una ciudad que nunca duerme. Madrid es ruido constante. Los tambores de las fiestas de San Lorenzo, las conversaciones en los cafés de la Gran Vía, los gritos de los vendedores ambulantes en la Puerta del Sol. Sin embargo, para Carmen, ese ruido se transformaba en un silencio insoportable. Podía estar rodeada de cientos de personas en el metro y aún así sentirse completamente sola, invisible, como si su dolor no tuviera cabida en el frenesí de la capital. En septiembre, cuando la rutina escolar volvió a llenar las calles de mochilas y uniformes, Carmen sintió la herida con más fuerza. Ver a otros niños corriendo hacia sus colegios, tomados de la mano por sus madres, era un recordatorio cruel de lo que ella había perdido. En los parques, los balones seguían rodando, las risas seguían estallando, y la vida, indiferente, le mostraba una imagen distorsionada, todo lo que debería estar viviendo Javier y que ya no vivía. Las autoridades, por su parte, comenzaron a tratar el caso como frío. Los agentes ya no la llamaban con novedades, y cada vez que Carmen insistía en la comisaría, la respuesta era la misma: «Estamos haciendo lo posible». Esa frase repetida hasta el cansancio se convirtió en una losa. La madre comprendió que si dependía únicamente de la policía, la investigación acabaría en el olvido. La burocracia era lenta, los recursos limitados, y en una ciudad con decenas de problemas diarios, la desaparición de un niño se diluía entre papeles y archivos. El barrio, que al principio parecía estar unido, empezó a mostrar fisuras. Algunos vecinos evitaban hablar del tema, incómodos ante el sufrimiento de Carmen. Otros simplemente ya no querían recordar una historia que les pesaba demasiado. La vida madrileña, con su carácter alegre y resiliente, tendía a superar las tragedias refugiándose en la fiesta, en el fútbol o en las charlas de café. Pero para Carmen no había refugio posible. Ella vivía anclada en el 11 de julio de 1998, incapaz de mirar hacia adelante. En las noches de verano, mientras en las calles se escuchaban guitarras y risas, Carmen permanecía en su piso oscuro, observando los carteles de Javier que todavía colgaban en su salón. Sentía que esos rostros sonrientes que adornaban la ciudad se volvían invisibles para todos, menos para ella. Era como si Madrid quisiera olvidar, mientras ella se resistía con todas sus fuerzas. Esa lucha interior la hacía sentirse extranjera en su propia ciudad, una forastera en medio de su gente. Así nació la contradicción más dura. La capital vibraba con vida, mientras Carmen vivía en un duelo interminable. La indiferencia de los demás no era maldad, sino la forma en que una sociedad frenética protege su propia normalidad. Pero para una madre, esa normalidad era insoportable. Entre las verbenas de barrio y los debates en los bares, la ausencia de Javier seguía siendo un grito silencioso, uno que solo ella parecía escuchar. Y fue en ese contraste, entre la fiesta y la tragedia, donde Carmen comprendió que su camino sería largo, solitario y lleno de sombras. En 2005 habían pasado ya 7 años desde aquella tarde fatídica en el Retiro. Carmen seguía viviendo en el mismo piso de Lavapiés, aunque el barrio ya no era el mismo. Madrid había cambiado mucho en esos años. Nuevas líneas de metro, un creciente flujo de inmigrantes, bares de tapas modernizados y, sobre todo, la expansión imparable de los teléfonos móviles que habían dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta cotidiana. La gente hablaba por la calle con aquellos aparatos de antena corta, y los tonos polifónicos se escuchaban en los vagones del Cercanías y en las terrazas de verano. Carmen, sin embargo, apenas usaba el suyo. Para ella, cada llamada era un latido, una esperanza, una posibilidad de que alguien al otro lado le dijera lo que llevaba años esperando. «Hemos encontrado a tu hijo». Fue en primavera cuando comenzaron los primeros mensajes extraños. Al principio eran llamadas silenciosas. El teléfono sonaba. Carmen contestaba con un «Hola, ¿quién es?», y al otro lado no había más que un vacío cargado de respiraciones cortas. Pensó que serían bromas crueles, como tantas que había recibido al inicio de la desaparición. Pero pronto las llamadas cambiaron de tono.
Una voz masculina, apenas un susurro, pronunciaba su nombre. Carmen. Otras veces, una frase fragmentada. Está cerca. No busques en el sur. El acento era raro, indescifrable, como si fuera un extranjero o alguien que intentaba deformar su voz. Aquellas llamadas la sumieron en un torbellino de emociones contradictorias. Parte de ella quería colgar y olvidar, temiendo que todo fuese una trampa, un juego macabro alimentado por su dolor. Pero otra parte, la más fuerte, la empujaba a escuchar, a tomar notas, a seguir cualquier pista. Carmen comenzó a anotar cada llamada en un cuaderno. Hora, palabras exactas, posibles ruidos de fondo. Una vez creyó escuchar el sonido de un tren, otra vez los ecos de una televisión. Nada era concluyente, pero cada detalle alimentaba su esperanza. La policía, cuando fue a denunciarlo, la miró con cansancio. «Podría ser un bromista, señora, no le dé importancia», dijeron en la comisaría de embajadores. Para los agentes, la desaparición de Javier ya era un caso frío, relegado al archivo. Pero para Carmen, esos susurros eran el único hilo que la unía a la posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Así, contra todo consejo, decidió seguir cada indicio por su cuenta. La España de mediados de los 2000 también atravesaba sus propias transformaciones. Se hablaba del auge económico, de la construcción que llenaba la periferia de nuevas urbanizaciones, de la entrada en la era digital. Pero Carmen apenas percibía ese milagro español. Su mundo seguía detenido en 1998. Sin embargo, la presencia de los móviles en cada esquina le recordaba constantemente aquellas llamadas. Todos llevaban un aparato en el bolsillo y cualquiera podía ser la voz anónima que la atormentaba. Al caminar por la Puerta del Sol y ver a decenas de personas hablando al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse, ¿será alguno de ellos el que me llama por las noches? Algunas pistas fueron más perturbadoras. En una ocasión, el susurro mencionó el retiro. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Era el lugar donde todo había comenzado. ¿Se trataba de una casualidad? ¿O alguien conocía demasiado bien la historia de su hijo? Otra vez escuchó, él recuerda, pero no habla. Esa frase la dejó sin dormir durante semanas. ¿Quién podía saber algo así? ¿Era un secuestrador que jugaba con ella? ¿Un vecino con información? ¿O un desconocido que buscaba dinero o atención? La incertidumbre la consumía, pero también le devolvía energía. Volvió a recorrer hospitales, a llamar a programas de radio que trataban casos de desaparecidos, como los espacios de la cadena SER, que en aquella época recibían testimonios anónimos. Incluso llegó a contactar con asociaciones de víctimas, encontrando en ellas un apoyo que no había tenido desde los primeros años. España ya conocía tragedias similares, como el recuerdo todavía vivo del caso Alcácer, que en los 90 había conmocionado al país. Carmen sentía que su historia era distinta, más silenciosa, pero igualmente devastadora. Con cada llamada, la esperanza y el miedo se mezclaban. En algunas noches rezaba para que el teléfono no sonara, agotada de la tensión. En otras, suplicaba que lo hiciera, deseando escuchar, aunque fuera un susurro que le confirmara que su hijo seguía en algún lugar. Madrid seguía rugiendo con sus fiestas, sus bares de tapas en la Latina, sus partidos en el Santiago Bernabéu, pero para Carmen, la ciudad se había convertido en un tablero de enigmas. Cada voz anónima era un espectro que abría una puerta y la cerraba de golpe. Al llegar el invierno de 2005, comprendió que esos mensajes podían no llevar a ninguna parte, pero en lo más profundo de su corazón también entendió que no podía ignorarlos. Porque en un país que empezaba a mirar hacia el futuro digital y la prosperidad económica, ella seguía atada al eco de una voz invisible, la única que la mantenía conectada a la idea de que Javier aún podía volver. Pasaron los años, y con ellos se fue apagando el eco de aquellas llamadas extrañas. Para 2008, una década después de la desaparición de Javier, Carmen ya no era la misma mujer. Su rostro mostraba el peso de noches interminables sin descanso, y su cabello,
antes oscuro, había comenzado a llenarse de canas prematuras. La espera se convirtió en un modo de vida. Madrid seguía girando a un ritmo frenético, pero para ella el tiempo se había detenido en aquel día de julio de 1998. 10 años podían transformar a un país entero, y de hecho lo hicieron, pero a una madre atrapada en la ausencia le parecieron un único y largo instante congelado. España en esos años había cambiado radicalmente. El milagro económico había dejado huella en la capital, rascacielos nuevos en la zona de Chamartín, urbanizaciones en los alrededores, una sociedad cada vez más conectada a Internet y al consumo. Sin embargo, Carmen no participaba de esa modernidad. Su mundo giraba en torno a viejas carpetas con recortes de prensa, cuadernos llenos de notas, números de teléfono tachados y, sobre todo, los sueños recurrentes en los que Javier aparecía, siempre con 8 años, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Lo veía correr entre los árboles del Retiro, lo escuchaba reír en su habitación, lo imaginaba entrando por la puerta con una mochila a la espalda. Eran sueños que le daban consuelo, pero también la hundían cada mañana al despertar y recordar la cruel realidad. La comparación con otros casos de desapariciones se volvió inevitable. En tertulias televisivas, cada cierto tiempo, se mencionaba el caso Alcácer, que aún resonaba como una herida colectiva de los 90. Aunque la historia de Javier no había alcanzado la misma repercusión mediática, Carmen sentía ese paralelismo como un recordatorio de que España ya conocía demasiado bien el dolor de perder a sus hijos sin explicación. Cuando veía imágenes de las madres de Alcácer en televisión, llorando frente a las cámaras, reconocía en sus ojos la misma mezcla de rabia, impotencia y resistencia que ella sentía. Era como formar parte de una hermandad silenciosa de mujeres marcadas por la ausencia. El paso del tiempo también modificó la reacción de quienes la rodeaban. En el barrio, muchos de los que habían ayudado al inicio ya no vivían allí. La gentrificación comenzaba a transformar Lavapiés, nuevos restaurantes, turistas, alquileres que expulsaban a los vecinos de toda la vida. La comunidad que había sido su apoyo en los primeros meses se había diluido. Carmen, en cambio, permanecía firme, como si abandonar ese lugar fuera traicionar la memoria de su hijo. Su piso se convirtió en un santuario donde cada objeto, cada foto, mantenía viva la presencia de Javier. En esos años, la soledad se volvió su compañera más constante. Incluso las instituciones dejaron de responder con el mínimo interés. Cada vez que acudía a la comisaría, encontraba nuevos agentes que ni siquiera conocían su caso. Tenía que volver a contarlo desde el principio, reviviendo una y otra vez la herida, como si fuera una desconocida pidiendo atención en un sistema demasiado ocupado en otros asuntos. Las palabras «caso cerrado» nunca se pronunciaron oficialmente, pero el silencio administrativo equivalía a una sentencia. Aún así, Carmen no renunció del todo a la esperanza. Se aferró a pequeños rituales. Cada aniversario encendía una vela frente a la Catedral de la Almudena, rezaba por la vuelta de Javier y dejaba una fotografía en el banco del Retiro donde lo había visto por última vez. Sabía que probablemente nadie más se fijaba en esos gestos, pero para ella eran actos de resistencia contra el olvido. En su interior, sentía que si dejaba de hacerlos, sería como aceptar que Javier ya no existía. El tiempo, sin embargo, era un enemigo implacable. 10 años significaban también el crecimiento de un niño en hombre, y esa brecha se convirtió en una tortura mental. En sus sueños, Javier siempre era un niño, pero en la realidad sabía que, si estaba vivo, ya tendría 18 años. Esa contradicción le desgarraba. Buscaba a un niño en una ciudad llena de adultos. Cada joven que pasaba frente a ella en el metro, cada camarero que le servía en un bar, cada rostro desconocido en la Gran Vía, podía ser, en un instante de imaginación, su hijo. Y al darse cuenta de que no lo era, el vacío se agrandaba. El eco cultural del caso Alcácer también jugaba un papel perverso. La sociedad española había aprendido a consumir el dolor ajeno como espectáculo televisivo. Programas de late night
Hablaban de desapariciones con tono morboso, y Carmen temía que, si aceptaba una entrevista, la historia de Javier se convirtiera en un espectáculo más, trivializada entre anuncios de cerveza y debates deportivos. Por eso, durante años prefirió el silencio mediático, aunque eso significara renunciar a la visibilidad que podría haber ayudado en la búsqueda. 10 años sin respuestas no solo desgastan la fe, también transforman la identidad. Carmen ya no se veía a sí misma como una vecina más de Madrid, ni como una mujer que envejecía con los años. Era, ante todo, la madre de un niño desaparecido. Todo lo demás había quedado en segundo plano. Sus relaciones sociales se redujeron, su trabajo se convirtió en rutina automática, su salud comenzó a resentirse. Pero cada vez que alguien le sugería seguir adelante, respondía con la misma frase: ¿cómo voy a seguir adelante si no sé dónde está mi hijo? Así, la década entre 1998 y 2008 se convirtió en un largo túnel de silencio, en el que la única luz provenía de los recuerdos y de los sueños recurrentes con Javier. Mientras España se transformaba, modernizaba y se abría al mundo, Carmen se quedó congelada en el tiempo, atrapada en un duelo sin cuerpo y en una esperanza sin pruebas. Y aunque la ciudad a su alrededor cambiaba de rostro, en su interior todo seguía igual. Un niño perdido, un grito que nadie escuchaba y una madre que se negaba a olvidar. Llegó el verano de 2018, y con él el 20º aniversario de la desaparición de Javier. 20 años son suficientes para que un país entero cambie de piel. Nuevas generaciones habían crecido, la crisis económica había dejado cicatrices profundas, y Madrid era ya una metrópoli vibrante, cosmopolita, llena de turistas que abarrotaban la Gran Vía y de jóvenes conectados a sus móviles en cada rincón. Para Carmen, sin embargo, 2 décadas no habían pasado. Seguía anclada en aquel 11 de julio de 1998, como si cada año hubiera sido un eco repetido del primero. Ese día, incapaz de enfrentar la memoria sola, decidió encender la televisión. Era una costumbre que había adquirido con los años. En lugar de visitar el Retiro, como hacía en los primeros aniversarios, prefería perderse en la rutina del ruido televisivo. Buscaba distraerse, evitar que los recuerdos la asfixiaran. Sintonizó Telemadrid, el canal autonómico, mientras preparaba un café. Y entonces, en la pantalla apareció un joven presentador de noticias que de inmediato le heló la sangre. No fue solo el rostro, era la forma de mover las manos al hablar, el gesto leve de la ceja derecha al enfatizar una frase, la sonrisa que se desplegaba con naturalidad, pero escondía cierta timidez. Carmen dejó caer la taza, que se rompió en el suelo, porque sintió que estaba viendo a Javier. No a un niño de 8 años, sino a un hombre de 28, vestido con traje y corbata, leyendo titulares con voz firme y segura. El parecido era tan fuerte que no pudo apartar la mirada. Se quedó paralizada frente al televisor, repasando cada detalle. Los ojos oscuros y profundos eran los mismos que la miraban desde las fotos amarillentas que aún guardaba en la mesilla de noche. La forma de inclinar la cabeza al escuchar a un compañero de plató le recordaba a aquel gesto infantil de Javier cuando fingía atención en clase. Incluso la sonrisa, más madura, mantenía la misma curva en el lado izquierdo, como si el tiempo no hubiera podido borrar esa huella. Su corazón se agitaba entre la incredulidad y la esperanza. «No puede ser, me estoy engañando», se repetía. Pero cuanto más lo observaba, más sentía la certeza de que estaba frente a su hijo. No era una semejanza cualquiera. Era él. En lo profundo de su instinto de madre, lo reconocía. La duda, sin embargo, le mordía la razón. ¿Cómo era posible que Javier hubiera reaparecido de repente como un periodista reconocido? ¿Qué había pasado en esos 20 años de vacío? El nombre que aparecía en el rótulo inferior era Alejandro Ruiz. Para cualquiera, un nombre más. Para Carmen, un muro. ¿Era ese hombre su hijo bajo una nueva identidad? ¿O solo un parecido cruel que el destino le ponía enfrente para atormentarla? Recordó entonces las llamadas anónimas de 2005, aquellas voces que hablaban de que él recuerda, pero no habla.
Podría ser que siempre hubiera estado vivo bajo otra familia, con otra vida. Durante días, Carmen grabó cada noticiero en el que aparecía. Pasaba horas repasando los gestos, congelando imágenes, comparándolas con fotos antiguas de Javier. Buscaba coincidencias en la forma de sonreír, en el movimiento de los labios, en los reflejos de la mirada. Todo apuntaba a lo mismo. No era una simple ilusión. Había encontrado a su hijo. El impacto fue tan fuerte que por primera vez en años volvió a sentir algo parecido a la esperanza real. Madrid, con su ruido y su indiferencia, de pronto se transformó en escenario de un milagro posible. Cada rincón de la ciudad parecía susurrarle que la historia aún no había terminado. No era casualidad que justo en el 20º aniversario, cuando ella ya se resignaba a envejecer sola con sus recuerdos, la televisión le mostrara aquel rostro. El hallazgo reavivó en Carmen una energía que creía perdida. Llamó a amigas, mostró grabaciones, pidió opiniones. Algunos la miraron con compasión, otros dudaron, pensando que quizá la obsesión la hacía ver fantasmas. Pero nada pudo apartarla de la certeza que latía en su interior. Ese joven presentador, con traje impecable y voz segura, no era Alejandro Ruiz. Era Javier, su Javier. Y con esa convicción, Carmen decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si la vida le había devuelto una imagen de su hijo, era su deber seguirla hasta el final. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ni qué obstáculos se interpusieran. Por primera vez en 20 años, sentía que estaba a un paso de descubrir la verdad. Carmen no pudo dormir durante semanas. La imagen de aquel joven en la pantalla se convirtió en una obsesión que la mantenía en vilo. Cada noche repasaba las grabaciones, como si su mente buscara descifrar un enigma escondido en los gestos de Alejandro Ruiz, el nombre que aparecía bajo su rostro en la televisión. Un nombre que parecía demasiado bien colocado, demasiado construido. Comenzó su investigación con lo poco que tenía: el canal. Llamó a Telemadrid fingiendo ser una espectadora agradecida que quería enviar una felicitación. El recepcionista, con tono distraído, le dijo que podía escribir al correo oficial o a través de la web. Pero Carmen insistió, dejando su número y su nombre. Pasaron días sin respuesta. La angustia aumentaba. Decidió entonces moverse sola. Buscó en Internet y pronto descubrió que la biografía pública de Alejandro Ruiz era sorprendentemente escasa. Había registros de sus estudios universitarios en comunicación, menciones a colaboraciones en proyectos sociales, fotos de eventos culturales madrileños, pero nada antes de los 18 años. Ningún rastro de colegio, de familia, de infancia. Era como si hubiera aparecido de la nada en la adultez. Esa laguna biográfica se convirtió en la primera gran señal para Carmen, porque Javier había desaparecido precisamente a los 8 años, y la línea temporal coincidía demasiado bien. La duda ya no era solo un presentimiento materno. Había un patrón objetivo. Con cada descubrimiento, Madrid le parecía un tablero de misterio. Caminaba por el barrio de Chamberí, donde se encontraba la redacción, observando desde fuera las luces del edificio del canal. Pasaba horas en un café cercano, mirando la entrada, esperando verlo salir. Una vez lo vio de lejos, rodeado de colegas jóvenes, riendo como cualquier hombre de su edad. Carmen sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Estaba tan cerca que podía escuchar el eco de su risa, pero tan lejos que aún la separaba un abismo de años robados. Finalmente, un contacto dentro del canal, una mujer de producción conmovida por la insistencia de aquella madre, le confesó lo que pocos sabían. Alejandro Ruiz había sido adoptado. Nadie conocía con certeza sus orígenes, ni siquiera él hablaba de ellos. Llegó a la familia adoptiva con unos 8 años, le dijo en voz baja, como revelando un secreto prohibido. Carmen tuvo que sentarse para no desmayarse. La cronología encajaba de forma exacta. El corazón le gritaba que era Javier, pero la razón aún exigía pruebas. ¿Y si se trataba de otro niño perdido, uno más de los tantos casos de los 90 en España?
Recordaba entonces el eco mediático del caso Alcácer, las portadas de periódicos, las noches enteras en televisión con Nieves Herrero o Pepe Navarro. Recordaba cómo el país entero había llorado con aquellas familias. Y pensaba, si tantos nombres fueron recordados, cómo el de su hijo había quedado enterrado en el silencio. La idea de que alguien había borrado intencionalmente la historia de Javier se hizo más fuerte. Los papeles de adopción no eran públicos, y cualquier intento por rastrear registros oficiales se topaba con muros burocráticos. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Cada paso que daba la acercaba más a la redacción de Telemadrid. Una tarde, decidió entrar directamente. Se presentó en la recepción con un sobre lleno de fotografías de Javier a los 8 años. Cuando la recepcionista le preguntó el motivo de su visita, Carmen, con voz entrecortada, dijo: «Vengo a ver a Alejandro Ruiz. Es cuestión de vida o muerte». No consiguió verlo ese día. El protocolo del canal era estricto, pero la semilla ya estaba plantada. Sabía que tarde o temprano lograría llegar hasta él, porque nada podía detener a una madre que, tras 20 años de silencio, volvía a tener una pista viva. El suspense crecía como una sombra sobre Madrid. La ciudad, con su ruido incesante de coches en la M30 y turistas en la Puerta del Sol, parecía ignorar que en sus entrañas se libraba una de esas batallas invisibles, la de una madre contra el tiempo, el olvido y el destino. Carmen estaba convencida de que la verdad estaba a un paso y juró que no se detendría hasta alcanzarla. El día llegó más rápido de lo que Carmen esperaba. Tras semanas de insistencia, llamadas y silencios administrativos, un productor joven de Telemadrid, conmovido por su historia, le concedió una cita breve. No sería fácil. Apenas unos minutos en los pasillos del canal, mientras Alejandro Ruiz terminaba de grabar una sección del noticiero. Carmen pasó la noche previa sin dormir, abrazada a una carpeta llena de fotografías antiguas, cartas escolares y un pequeño cassette con la grabación de una canción infantil que Javier cantaba antes de dormir. Cuando entró en el edificio, las luces frías de los estudios la envolvieron. Los pasillos olían a café recalentado y a maquillaje de plató. Carmen caminaba despacio, con las piernas temblorosas, como si cada paso la acercara a un juicio definitivo. Frente a la puerta del estudio, la hicieron esperar. A través de un cristal lo vio sentado elegante con su traje, leyendo unas notas. Era él. Aunque se llamara Alejandro, aunque llevara otra vida, para Carmen aquel rostro era el de su hijo perdido. Cuando por fin salió, rodeado de técnicos y redactores, Carmen apenas pudo contener el impulso de llamarlo por su nombre. «Javier», dijo en un susurro que se perdió entre el murmullo del equipo. El joven se detuvo, giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero cargado de 20 años de ausencia. El productor los presentó, intentando restarle dramatismo. «Alejandro, ella es Carmen. Quería saludarte». El presentador la miró con cortesía, como haría con cualquier espectadora insistente. «Encantado», respondió con voz segura, pero su mirada titubeó un segundo más de lo normal. Carmen abrió la carpeta y sacó una foto en la que un niño de 8 años sonreía junto a una bicicleta roja. «Este eras tú», dijo con voz quebrada. Alejandro sostuvo la foto unos segundos. Intentó devolverla con una sonrisa forzada, pero su mano tembló. «Señora, yo no soy ese niño. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Fui adoptado cuando tenía unos 8 años, pero no sé nada de antes. Lo siento». Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin embargo, no se rindió. Sacó el viejo cassette y lo encendió en un pequeño grabador. Una voz infantil llenó el pasillo con una canción de cuna. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como si un recuerdo lejano lo atravesara. De pronto, cerró los ojos y murmuró: «Esa canción, la recuerdo. Una mujer me la cantaba, en una casa pequeña, con olor a jazmín en la ventana». Su voz temblaba, como si cada palabra brotara de un lugar enterrado. Carmen sintió que el corazón le explotaba en el pecho.
Era yo, Javier. Era yo quien te la cantaba en nuestra casa de lavapiés. Teníamos un jazmín en el balcón. Tú lo cuidabas. El joven retrocedió un paso, como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Llevó la mano a la frente, confundido. No, no puede ser. Mis padres adoptivos siempre dijeron que mi familia biológica no podía cuidarme, que era mejor olvidar. Pero entonces, casi sin querer, añadió: recuerdo un parque, columpios verdes cerca de un lago, había patos. Carmen se cubrió la boca con las manos. El retiro, allí desapareciste. Estabas jugando en esos columpios. ¿Ves? Eres tú, Javier. El pasillo quedó en silencio. Los técnicos miraban con incomodidad, algunos apartando la vista, otros conscientes de que estaban siendo testigos de algo irrepetible. Alejandro, o Javier, no respondió. Solo la miró con los ojos húmedos, incapaz de negar lo que sentía y al mismo tiempo incapaz de aceptarlo por completo. La reunión terminó abruptamente, interrumpida por un asistente que lo llamó de vuelta al estudio. Antes de irse, él se giró y dijo en voz baja: «No sé quién soy, señora, pero usted me resulta demasiado familiar». Carmen, temblando, supo que el muro comenzaba a resquebrajarse. Había reconocido la canción, el parque, la fragancia de su infancia. No era una coincidencia. La verdad estaba más cerca que nunca. El encuentro en los pasillos de Telemadrid dejó a Carmen con una certeza ardiente en el corazón, pero también con la sensación de que el tiempo jugaba en su contra. Había visto la duda en los ojos de Alejandro, había escuchado de su propia boca recuerdos fragmentados de un parque, de una canción, de un balcón con jazmín. No podía permitir que todo se desvaneciera en la niebla del quizás. Tenía que enfrentarlo con la verdad objetiva, con una prueba que no dejara espacio a las dudas, un análisis de ADN. La propuesta no fue fácil. En un café cercano a la estación de Atocha, Carmen se armó de valor y lo citó. Él llegó serio, con el gesto de quien sabe que está a punto de enfrentar una conversación que puede cambiarle la vida. Carmen, con las manos entrelazadas, habló con una sinceridad que desarmaba. «Alejandro, o Javier, no sé cómo llamarte. Sé lo que mi corazón me dice, pero necesito que la ciencia también lo confirme. Te pido que hagamos una prueba de ADN. Si estoy equivocada, me retiraré en silencio para siempre. Pero si no, entonces tendrás que aceptar lo que ya está escrito en tu sangre». Él guardó silencio largo rato, mirando por la ventana el ir y venir de turistas con maletas rumbo al AVE. Finalmente asintió, con la voz apagada. «Está bien. No quiero vivir con esta duda. Vamos a hacerlo». El proceso fue rápido en apariencia, pero eterno en la espera. Se tomaron las muestras en una clínica discreta de la calle Alcalá. Carmen salió con el corazón acelerado, como si cada latido fuera una cuenta atrás. Los días siguientes fueron una tortura. Cada amanecer la encontraba mirando al techo, preguntándose si la vida le devolvería a su hijo o si le mostraría que todo había sido un espejismo. La espera se convirtió en un rosario de ansiedad. Repasaba las fotos, los recuerdos, volvía a escuchar la grabación de la canción de cuna. Cada detalle alimentaba la esperanza, pero también la posibilidad del fracaso. En esos días, Madrid seguía girando como siempre. Los estudiantes abarrotaban las bibliotecas de la Complutense, los bares de la Latina se llenaban de risas, el metro se colapsaba en hora punta. Para Carmen, el mundo estaba congelado. No había nada más que esa carpeta con documentos y el teléfono que en cualquier momento podría sonar con la llamada de la clínica. Finalmente, llegó el día. En una sala blanca, con olor a desinfectante, Carmen y Alejandro se sentaron uno frente al otro mientras una enfermera entraba con un sobre cerrado. El tiempo se detuvo. La mujer dejó el sobre en la mesa y salió sin decir palabra. Carmen sintió que sus manos temblaban demasiado para abrirlo. «Hazlo tú», le dijo a Alejandro. Él tomó el sobre, lo abrió con calma contenida y sacó la hoja. Sus ojos recorrieron las líneas impresas y de pronto se llenaron de lágrimas contenidas. La voz le tembló al leer: «Coincidencia genética, 99,9%, madre e hijo».
Carmen rompió en llanto, un llanto que llevaba 20 años retenido. Se lanzó a sus brazos, abrazando no al presentador elegante que todos conocían como Alejandro Ruiz, sino al niño que había desaparecido un julio de 1998. «Javier, mi niño», gritó entre sollozos. Él la sostuvo fuerte, incapaz de hablar mientras las lágrimas finalmente le corrían por el rostro. El impacto fue demoledor. Durante minutos no hubo palabras, solo la certeza del contacto físico, la piel contra piel, que confirmaba lo que la ciencia ya había certificado. Carmen sintió que al fin podía respirar después de 2 décadas de asfixia. Para Alejandro, la revelación era tan deslumbrante como dolorosa. Había encontrado su origen, pero también comprendía que los 20 años perdidos no regresarían jamás. No había manera de recuperar los cumpleaños, las navidades, las tardes en el retiro, las meriendas después del colegio. Todo eso estaba sepultado bajo el peso del tiempo. La verdad, aunque liberadora, traía consigo el duelo por una infancia robada. Carmen lo sabía, y por eso lo miró con ternura infinita y le dijo: «No importa lo que perdimos, importa que hoy nos hemos encontrado». El resultado del ADN abrió una nueva etapa. No borraba las cicatrices, no convertía en luz los años de oscuridad, pero ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo. Carmen y Javier, aunque para el mundo siguiera siendo Alejandro Ruiz, tendrían que aprender a reconstruir un vínculo roto, como quien recompone un jarrón antiguo, con paciencia, con dolor, pero también con amor. Y en ese instante, mientras se abrazaban en aquella sala de clínica madrileña, comprendieron que lo imposible se había vuelto realidad. El niño desaparecido había regresado. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esa verdad? Al salir de la clínica, con el sobre aún tibio en las manos, descubrieron que la verdad no era un punto final, sino una puerta que se abría a un pasillo largo y desconocido. La reconstrucción del vínculo no llegó con fuegos artificiales. Fue un trabajo minucioso, casi artesanal, hecho de silencios compartidos y de conversaciones tímidas. Alejandro, Javier para su madre, aprendió a dejar que Carmen entrara en sus rutinas. Ella, por su parte, comprendió que debía conocer al hombre en que su hijo se había convertido, no buscar eternamente al niño que perdió. Empezaron por lo pequeño. Desayunos de churros con chocolate en una cafetería de Lavapiés, paseos a media tarde por el Paseo del Prado, la costumbre de llamarse cada noche para despedirse antes de dormir, como un conjuro contra la oscuridad. Con el tiempo, Alejandro decidió contar su historia en privado, no en platós ni en grandes titulares. Primero habló con un psicólogo, luego con un grupo de jóvenes de un centro cívico de Carabanchel que atendía a adolescentes en situación de vulnerabilidad. La reacción de aquellos chicos le atravesó. Escuchaban con el respeto que solo concede quien también ha sobrevivido a pérdidas. A partir de entonces, el presentador organizó talleres sobre memoria e identidad, sin morbo, sin estridencias. Les decía que el pasado duele, pero también puede ser una herramienta para construir algo propio. En sus sesiones evitaba nombrarse como víctima, prefería llamarse sobreviviente. En un Madrid que corre deprisa, su pausa era un acto de resistencia. Carmen encontró su lugar en asociaciones de familias con desaparecidos, espacios donde la burocracia y la esperanza aprenden a sentarse en la misma mesa. En salas parroquiales, centros culturales y sedes vecinales, orientaba a madres recién atravesadas por el abismo. Cómo registrar una denuncia correcta, cómo tratar con los medios, cómo conservar la energía para una búsqueda que puede ser larga. Llevaba una libreta con teléfonos, procedimientos y pequeñas oraciones. A veces no podía evitar romperse, pero su voz volvía siempre, firme, para recordar que la memoria es una forma de justicia cotidiana. Cada vez que colocaba una vela en la almudena, no solo agradecía la vuelta de su hijo, pedía por los que todavía no habían regresado. Las primeras fricciones entre madre e hijo llegaron cuando el calendario dejó de sumar primeras veces y empezó a exigir rutinas, qué hacer en Navidad, cómo resolver viejos rencores que aparecían sin aviso, cómo integrar a la familia adoptiva de Alejandro en el nuevo mapa.
No hubo manual, hubo paciencia, hubo límites dichos con cariño. Hubo aceptación de que el amor no remienda el tiempo de un día para otro. En el retiro, sentados frente al estanque de las barcas, comprendieron que no pretendían borrar nada, ni los años perdidos, ni los años vividos por separado. Ese reconocimiento, humilde y adulto, les dio una paz desconocida. Madrid seguía siendo la misma y otra. El rumor de la Gran Vía al anochecer, los turistas fotografiando la Puerta del Sol, los domingos de rastro, las discusiones sobre fútbol en bares de la Latina, el metro abarrotado en hora punta. En medio de ese ruido, Alejandro y Carmen inventaron una intimidad hecha de rituales nuevos. Él a veces se escapaba tras el informativo para cenar con su madre tortilla y ensalada en casa. Ella a veces se sentaba en el sofá a verlo presentar y por primera vez la televisión no le devolvía un fantasma, sino un hijo presente. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a su audiencia. Sin abandonar su trabajo, impulsó con colegas una campaña estable para difundir protocolos de búsqueda y prevención en casos de menores desaparecidos. No eran piezas lacrimógenas, eran mapas, teléfonos, pasos concretos, lenguaje claro. Con Telemadrid consiguió espacios de servicio público que ponían el foco en las familias y en la coordinación entre vecinos, policía y sanidad. Entendió que su visibilidad podía ser útil si se ponía al servicio de otros. Fue su modo de darle sentido a lo que nunca lo tuvo. Carmen, por su parte, se permitió por fin pequeños placeres que el duelo le había negado. Volvió a cuidar plantas en el balcón. Sí, un jazmín, a coser dobladillos para amigas, a leer novelas que había dejado a medias. No renunció a su identidad de madre que espera. La transformó en madre que acompaña. Cuando en las reuniones de la asociación alguien preguntaba si la esperanza era peligrosa, ella respondía con una serenidad nueva. La esperanza no es negar el dolor, es aprender a caminar con él sin olvidar a quién buscamos. A veces, en algún acto, el recuerdo del caso Alcácer aparecía como espejo generacional, un eco cultural del país que fueron. Alejandro evitaba comparaciones. Cada historia era única y merecía su propio silencio y su propio altavoz. Pero reconocía que España había madurado en su manera de mirar el sufrimiento ajeno y que aún quedaba camino por recorrer, entre la curiosidad malsana y la responsabilidad cívica. En esa conversación colectiva sobre memoria e identidad, se sintió parte, no objeto. El cierre no fue un final de película, sino una escena cotidiana. Una tarde de otoño, madre e hijo cruzaron Lavapiés hacia la plaza de Cascorro. Compraron castañas, se sentaron en un banco y hablaron de cosas simples. La lluvia, un libro, la receta del cocido. Carmen miró a Alejandro y, sin lágrimas ni temblores, pensó que por fin podía nombrar su felicidad sin miedo a perderla. Él, con la bolsa de castañas entre las manos, supo que no había un antes al que volver, pero sí un ahora digno de ser habitado. Cuando anochece en Madrid y las luces de Cibeles se encienden, la ciudad parece prometer que la vida continúa. No borra las ausencias, las incluye. En ese paisaje, Carmen y Alejandro caminan uno al lado del otro, con pasos a veces desacompasados, sosteniéndose cuando el recuerdo pesa y celebrando cuando la risa llega. La verdad los reunió. El amor, paciente y obstinado, los mantiene. Y cada campanada en la Puerta del Sol, cada domingo de rastro, cada sombra de los plátanos de El Retiro, les recuerda que la memoria no es una jaula, es un hogar, el lugar donde, por fin, pudieron encontrarse.